En los 12 años que había pasado construyendo su imperio clandestino en Ironport, Donovan Crane nunca había conocido el pánico, ni cuando sus rivales le apuntaron con sus armas en los muelles oscuros, ni cuando los agentes federales llamaron a su puerta a medianoche. Pero esa tarde, de pie en medio del parque Harborview, se dio cuenta de algo. Su hijo había desaparecido de la vista de sus dos guardaespaldas, y sintió lo único que toda la ciudad creía que no poseía: miedo. Encuéntrenlo. Ahora. Su voz se volvió grave y fría, lo suficiente como para dejar pálido al imponente guardaespaldas a su lado. En el mundo de Donovan, la gente había aprendido algo. Cuanto más suave hablaba, más graves eran las consecuencias. Se dispersaron en todas direcciones. Su mano, cubierta por un guante de cuero, se apretó dentro del bolsillo de su abrigo. Cada segundo que pasaba era como una cuchilla contra su piel. Toby solo tenía 7 años. En una ciudad donde tenía innumerables enemigos dispuestos a todo para alcanzar su única debilidad, un niño perdido nunca era un asunto menor. Entonces lo vio. A Toby no se lo habían llevado. No estaba llorando. El niño estaba sentado en los escalones de piedra al otro lado del parque. Estaba junto a una mujer que Donovan no había visto en su vida. Donovan levantó una mano para detener a sus guardaespaldas. Se quedó quieto, a menos de 10 pasos de distancia. Y por primera vez en mucho tiempo, el hombre que siempre lo controlaba todo no supo qué hacer. La mujer vestía de forma sencilla. Llevaba una chaqueta vaquera descolorida y zapatillas gastadas en los talones. Su cabello castaño rojizo estaba recogido apresuradamente en la nuca. En sus manos tenía una hamburguesa envuelta en papel de aluminio arrugado. La vio partirla en dos, sosteniéndola como si fuera lo más valioso que poseía, y le entregó la mitad a Toby. «Tómala, cariño», dijo ella con dulzura. Su voz era cálida. «Pareces hambriento». Y lo que casi detuvo el corazón de Donovan no fue que una extraña alimentara a su hijo. Fue el rostro de Toby. En los 2 años, desde que la madre del niño se había ido, Donovan había contratado a los mejores tutores. Había comprado los juguetes más caros. Construyó un muro alrededor de su hijo que ningún enemigo podría traspasar. Pero ni una sola vez había visto a su hijo mirar a alguien de esa manera, como estaba mirando a esta mujer. Sin cansancio, sin miedo, sino con asombro. Como un niño que es visto de verdad por primera vez. El hombre al que todo Ironport temía se quedó clavado en el césped. Observaba en silencio a una pobre madre soltera compartir media hamburguesa con su hijo. Y ella no tenía ni idea de junto a quién se acababa de sentar. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte la próxima historia que te conmoverá. El niño aceptó la mitad de la hamburguesa con ambas manos. Dudó un momento y luego dio un pequeño bocado. Rosa no lo miró fijamente. Había aprendido hace mucho tiempo que cuando alguien sufre, lo último que necesita es sentirse examinado. Simplemente se sentó allí, mirando el lago resplandeciente en la distancia. Dejó que el silencio se convirtiera en algo suave en lugar de incómodo. Solo después de un buen rato habló en voz baja. Su voz era tan ligera que casi parecía que hablaba consigo misma. Cuando tenía tu edad, también solía sentarme sola en escalones como estos. El niño dejó de masticar y la miró con ojos cautelosos. ¿Tú también?, preguntó, con una voz diminuta. Rosa asintió y sonrió. Algunos días, todo lo que una persona quiere es encontrar un lugar tranquilo. Un lugar donde nadie le obligue a estar alegre o a responder preguntas. Supongo que buscabas un lugar así. El niño no dijo nada, pero sus hombros se relajaron un poco. Él no sabía que la mujer sentada junto a su hijo había llegado a Ironport hacía poco más de 3 meses. Rosa se había mudado a esta ciudad después de que todo en su antiguo hogar se derrumbara. Llegó con su pequeña hija y una maleta de ropa vieja. Tenía 2 trabajos a la vez. Limpiaba oficinas de día en los pisos superiores de edificios a los que nunca podría permitirse entrar como invitada. Luego, por la noche, ayudaba en la cocina de un pequeño restaurante cerca de la estación de autobuses. Su vida transcurría en viajes en autobús abarrotados, zapatos gastados en los talones y una lista de facturas más larga que sus horas de sueño cada noche. No tenía tiempo para ver las noticias. No conocía a nadie en esta extraña ciudad. Y el nombre de Donovan Crane le resultaba tan desconocido como cualquier otro nombre impreso en las vallas publicitarias. Por eso, cuando vio al niño elegantemente vestido, acurrucado y solo vio a un niño solitario. No al hijo del hombre al que todo Ironport tenía cuidado de no ofender. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella. «Toby», respondió él tras un momento de duda. «Mi nombre es Rosa». Ella le tendió la mano, y el niño se la estrechó con una formalidad tan solemne que casi se echó a reír. «¿Te escapaste para venir aquí?», preguntó Rosa. Su voz no contenía culpa, solo curiosidad. Toby bajó la cabeza y miró sus lustrosos zapatos de cuero. «Los hombres me siguen todo el día», susurró. «Donde quiera que voy, alguien me sigue. Solo quería sentarme solo un ratito». Rosa comprendió de inmediato quiénes debían ser esas personas de las que hablaba, aunque imaginó que eran choferes o niñeras empleados por alguna familia adinerada. No preguntó nada más. Toby giró la mitad restante de la hamburguesa en sus manos. «¿Sabes?», dijo, su voz de repente mucho más baja. «En casa tengo una sala de juegos muy grande, más grande que toda la casa de mi amigo. Tiene todo tipo de juguetes, incluso un avión a control remoto que puede volar de verdad».
Rosa asintió y escuchó. Pero nunca juego con nada de eso, continuó Toby, porque jugar solo es aburrido. Mi papá está ocupado. Mi papá siempre está ocupado. Algunos días me despierto y él ya se ha ido. Y para cuando me duermo, todavía no ha vuelto a casa. Levantó sus ojos hacia Rosa, y parecían mucho más viejos que sus 7 años de vida. Tengo más juguetes que nadie en mi clase, pero soy el niño más solitario de todos. Las palabras cayeron entre ellos como una piedra en agua tranquila, dejando círculos que se expandían. Rosa sintió que algo se oprimía en su pecho. Había conocido suficientes dificultades en su vida para entender que la soledad no perdona a nadie, ni siquiera a los niños que viven en casas donde a ella solo se le permitía limpiar los suelos. No se apresuró a consolarlo con palabras vacías. En cambio, se inclinó hacia él, su voz suave pero firme. «Sabes, Toby, que la gente esté ocupada no significa que no te quieran. A veces, los adultos quedan atrapados en las cosas que creen importantes, hasta que olvidan que lo más importante está sentado justo frente a ellos. Creo que tu padre también es así». Toby parpadeó, y por primera vez, desde que Rosa se había sentado, la comisura de su boca se curvó en una sonrisa real. A pocos pasos de distancia, el hombre de pie en silencio sobre el césped escuchó cada palabra, y algo dentro de él comenzó a resquebrajarse. Quizás fue esa sonrisa en el rostro de su hijo lo que finalmente sacó a Donovan de su parálisis. Dio un paso adelante, cada paso lento sobre la hierba, y cuando su alta sombra cayó sobre los escalones, Rosa levantó la vista. No sabía quién era el hombre del abrigo negro. No sintió la corriente fría que su presencia solía llevar a cualquier habitación en la que entraba. Solo vio a un hombre alto con un rostro curtido y ojos grises, ojos fijos en el niño a su lado con un sentimiento que no pudo nombrar. «¡Papá!», soltó Toby, y en esa única llamada había tanto alegría como vacilación. Rosa entendió de inmediato. «Ah, así que usted es el padre de Toby», dijo, sonriendo mientras se levantaba y se sacudía el vestido. «Es un muy buen chico. Solo estábamos compartiendo una merienda». Donovan abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. En 12 años, nadie le había hablado con una voz tan tranquila y natural, como si fuera simplemente un padre que llega tarde del trabajo. Y no el hombre al que la mitad de la ciudad no se atrevía a mirar a los ojos. Detrás de él, el guardaespaldas llamado Bridge se quedó helado, incapaz de creer lo que oía. Porque en todos los años que había servido a su jefe, nunca había visto a nadie enfrentarse a Donovan Crane sin bajar la cabeza. «Gracias», dijo finalmente Donovan, su voz más áspera de lo habitual. «Gracias por quedarte con el niño». Rosa le restó importancia como si no valiera la pena mencionarlo. «No pasa nada. Parecía tan triste sentado aquí solo. Y de todos modos, yo iba a cenar. Es más agradable cuando hay alguien con quien sentarse». Se agachó para mirar a Toby y le alborotó ligeramente el pelo. «Tu padre está aquí para llevarte a casa. La próxima vez, no te escapes tan lejos. Harás que todos se preocupen». Toby asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en Rosa como si no quisiera dejarla ir. Donovan metió una mano en su abrigo y sacó un grueso fajo de dinero. Billetes nuevos y crujientes, uno sobre otro. Se lo tendió. «Tómelo. Considérelo mi agradecimiento por la comida y por su tiempo». Rosa miró el dinero en su mano, luego levantó la vista hacia su rostro. Y lo que hizo a continuación dejó atónitos tanto a Bridge como a Donovan. Ella negó con la cabeza. «Guárdelo. No voy a aceptarlo». Donovan frunció el ceño como si no pudiera entender la respuesta. «Esto no es por dinero», dijo él. «Solo quiero». «Sé lo que quiere», interrumpió Rosa suavemente, y no había ninguna aspereza en su voz. Solo una certeza tranquila. «Pero compartí media hamburguesa con él porque quise, no porque esperara que me pagaran por ello. Si acepto su dinero ahora, entonces lo que acabo de hacer ya no significará nada». Se encogió de hombros ligeramente. «Soy muy pobre, es verdad, pero todavía tengo esto». Se llevó la mano al pecho. «Y no lo estoy vendiendo». En ese momento, el hombre acostumbrado a dar órdenes y ver al mundo entero arrodillarse ante su dinero, de repente sintió que el fajo de billetes en su mano se volvía pesado y absurdamente inútil. Lentamente retiró la mano, guardó el dinero en su abrigo y, por primera vez en su vida, Donovan Crane sintió como si acabara de perder un juego cuyas reglas ni siquiera había tenido tiempo de entender. Bridge tragó saliva. Sus ojos se movían de la mujer sencillamente vestida a su jefe y de vuelta, como si estuviera presenciando algo que no pertenecía al mundo que conocía. En ese mundo, todo tenía un precio. Todos podían ser comprados de una forma u otra, la lealtad tanto como el silencio. Y sin embargo, esta mujer acababa de rechazar todo el fajo de dinero de Donovan con nada más que una frase y una mano sobre su corazón. Rosa no prestó atención a la onda de choque que acababa de causar. Miró su reloj de pulsera barato, murmuró que estaba a punto de llegar tarde a su turno de noche, y luego se agachó para despedirse de Toby. «Cuídate mucho, jovencito», dijo. «Y recuerda, no estás tan solo como crees». Se colgó su gastada bolsa de tela al hombro, le hizo un gesto de asentimiento a Donovan y luego se dio la vuelta y caminó hacia la parada del autobús. Su pequeña figura desapareció gradualmente entre el flujo de gente.
dejando atrás a un hombre de pie en silencio con pensamientos que nunca antes se había visto obligado a enfrentar. Esa noche, a unos 10 kilómetros del parque Harborview, en el último piso de un viejo almacén cerca de la orilla del agua, Donovan Crane regresó al mundo al que realmente pertenecía. La vasta sala estaba iluminada solo por unas pocas lámparas amarillas tenues. Su brillo bañaba los rostros sombríos de más de una docena de hombres de pie a lo largo de ambas paredes. Donovan se sentó en la silla de cuero al fondo de la sala, una pierna cruzada sobre la otra, y la calma en su postura era más aterradora que cualquier estallido de ira. Frente a él estaba un hombre de mediana edad llamado Marcus Dell. Sus hombros temblaban, aunque no hacía frío en la habitación. Una vez fue un hombre en quien Donovan confió lo suficiente como para ponerlo a cargo de varios muelles en el lado oeste. Pero durante las últimas 3 semanas, había estado moviendo mercancías en secreto para otra persona y embolsándose la diferencia. En el mundo de Donovan, había cosas que podían perdonarse, pero la traición no era una de ellas. No gritó. Ni siquiera levantó la voz. Donovan solo giró lentamente el anillo de plata en su dedo, sus fríos ojos grises fijos en Marcus como si estuviera leyendo cada pensamiento que pasaba por la cabeza del hombre. «Te acogí cuando nadie más te contrataba», dijo, su voz tan baja que toda la sala tuvo que contener la respiración para oír. «Te pagué el doble de lo que merecías. Te permití estar en esta sala, un lugar al que muchos hombres darían su vida solo por entrar». Hizo una pausa, y ese silencio fue más pesado que 1000 amenazas. «Y aún así pensaste que no lo sabría, Marcus». El hombre se derrumbó de rodillas, balbuceando, «Por favor». Dijo que había estado desesperado y que había sido un tonto, que tenía una esposa e hijos que cuidar. Donovan se levantó, caminó hacia él, y toda la sala se abrió como el agua ante la proa de un barco. Se agachó hasta quedar al nivel de los ojos de Marcus. Y lo que dijo a continuación dejó al hombre aún más pálido que cuando pensó que iba a perder la vida. «Yo también tengo un hijo», dijo. «Y por eso, esta noche saldrás de aquí por tu propio pie. Pero si vuelvo a ver tu cara en Ironport, o si oigo que a tu esposa e hijos les falta algo por tu culpa, la próxima vez no habrá conversación». Hizo una señal, y 2 hombres levantaron a Marcus y lo arrastraron afuera. No se derramó ni una sola gota de sangre, pero todos los que lo presenciaron entendieron que acababan de ver la razón por la que toda esta ciudad bajaba la voz cada vez que se pronunciaba el nombre de Donovan Crane. Cuando la puerta se cerró, Bridge se acercó y bajó la voz. «Jefe, hay algo más. Nuestra gente informa que Silas Vance ha comenzado a moverse de nuevo por el puerto sur». El nombre hizo que la mandíbula de Donovan se tensara. Silas Vance no era un enemigo común. Muchos años antes, el puerto que Donovan ahora controlaba había pertenecido al padre de Silas, un viejo capo que había caído en la lucha de poder que Donovan había ganado. Silas había crecido con una creencia grabada a fuego en sus huesos, que todo lo que Donovan poseía debería haber sido suyo, y que este hombre le había robado no solo el territorio, sino también la herencia, el honor y la posición que creía haber nacido para reclamar. Para Silas, esto no era solo un negocio, era una disputa de sangre, una vieja herida que se había infectado año tras año, y había esperado mucho tiempo el día en que pudiera reclamarlo todo. «Ha vuelto», continuó Bridge, «y esta vez no se esconde. Está reclutando hombres, vigilando cada movimiento que haces». Donovan caminó hacia el gran ventanal de cristal y miró las luces brillantes de Ironport que se extendían hasta el horizonte. Toda la ciudad yacía bajo su mirada, y durante 12 años la había sostenido con una mano que nunca tembló. Pero esta noche, de pie en el corazón del imperio que había construido, su mente regresó a un escalón de piedra en el parque, al sonido de la risa de su hijo. A una mujer que había rechazado un fajo entero de su dinero con nada más que una frase. «Vigila a Vance», dijo, su voz todavía fría, aunque había una nota distante en ella que Bridge no pudo entender. «Quiero saber dónde come, dónde duerme y con quién se reúne». Bridge asintió y se retiró. A solas, Donovan apretó su mano enguantada, y por primera vez en muchos años se dio cuenta de que tenía algo que perder que importaba más que este imperio. Mientras Donovan estaba en el corazón de su imperio, mirando toda la ciudad, Rosa estaba en otro rincón de Ironport. Se bajaba del último autobús y caminaba casi 1 kilómetro más para llegar a su apartamento. Estaba en el 3er piso de un edificio antiguo, donde el hueco de la escalera siempre olía a humedad y moho. Y la bombilla del pasillo se había roto la semana anterior, aunque el casero aún no se había molestado en cambiarla. El apartamento era solo una pequeña habitación, lo suficientemente grande para una cama, una mesa de comedor tambaleante y un pequeño rincón de cocina. Pero para Rosa, este era el mundo entero. Porque dentro de ese pequeño y estrecho mundo, lo más preciado de su vida dormía profundamente. La señora Álvarez, la vecina que cuidaba de Maddie todas las noches a cambio de una pequeña cantidad de dinero, se llevó suavemente un dedo a los labios cuando Rosa entró. «Se portó muy bien», susurró la mujer. «Se terminó todo el arroz antes de aceptar irse a dormir». Rosa le dio las gracias una y otra vez, le puso unos cuantos billetes pequeños en la mano y luego la acompañó a la puerta.
Se acercó de puntillas a la cama donde su pequeña hija yacía acurrucada, abrazando un oso de peluche cuya oreja estaba casi desgastada. Maddie solo tenía 5 años, con rizos enredados y hoyuelos que hacían que Rosa olvidara todo rastro de agotamiento cada vez que la miraba. Se agachó y besó la frente de su hija. Y como si la niña pudiera sentir el calor familiar de su madre, Maddie se movió ligeramente y abrió los ojos. «Mami está en casa», murmuró Maddie entre sueños. «Mami ya está en casa», susurró Rosa, apartándole los mechones de pelo de la frente. «Vuelve a dormir». Pero la pequeña ya estaba más despierta, sentándose, frotándose los ojos y pidiéndole a su madre que le contara un cuento. Rosa sabía que estaba agotada, con las piernas casi dormidas después de 2 turnos de trabajo, pero nunca le negaba a su hija esa única cosa. Se acostó a su lado, los cubrió a ambos con la manta y comenzó a contar una historia que ella misma inventó, sobre una princesa que vivía en un pequeño castillo pero tenía un corazón muy grande. Maddie se rió, y para Rosa, esa risa valía más que todo el dinero que nunca había tenido. Esa noche, después de que la niña se durmiera de nuevo, Rosa se quedó mirando el techo manchado por viejas marcas de agua, y dejó que su mente vagara a un lugar muy lejano. Pensó en el pequeño Toby en el parque, en la soledad de sus ojos, y por alguna razón su corazón se apretó dolorosamente. Quizás fue porque entendía ese sentimiento mejor que casi nadie. Rosa había crecido en casas que nunca fueron realmente suyas, pasando de una familia de acogida a otra. Siempre era la niña sentada al borde de cada comida, la niña a la que nadie esperaba de verdad en casa. Una vez se había sentado en escalones desconocidos, abrazando sus rodillas mientras veía a otros niños ser recogidos por sus padres. Y se enseñó a sí misma a decir que todo estaba bien, que estaba bien. Esos años le habían enseñado una lección que llevó consigo el resto de su vida. Que la soledad era la cosa más hambrienta del mundo, incluso más hambrienta que un estómago vacío, y que a veces, alguien dispuesto a sentarse al lado de otro podía salvar un alma entera. Por eso nunca pasaba de largo ante una persona que sufría sin detenerse, incluso cuando solo le quedaban unas pocas monedas en el bolsillo. No tenía idea de que la mitad de una hamburguesa que había compartido con un niño solitario en el parque ese día había tocado un mundo que no podía imaginar. Un mundo de poder y oscuridad que se sentía a decenas de miles de kilómetros de su pequeño apartamento. Para Rosa, solo había sido una amabilidad ordinaria entre muchas otras que había hecho antes. Algo que pronto se desvanecería en el olvido en medio de las preocupaciones diarias de comida, alquiler y supervivencia. Arropó a su hija una vez más, cerró los ojos y se sumió en un breve sueño antes de que el despertador sonara de nuevo en el gris tenue de la madrugada. Afuera, la ciudad de Ironport seguía despierta, y los engranajes del destino ya habían comenzado a girar, acercando su vida y la del hombre más poderoso de la ciudad de una manera que nadie podría haber previsto. Dentro de la vasta mansión situada detrás de altas puertas de hierro y setos perfectamente recortados, algo extraño estaba sucediendo, algo que el propio Donovan no notó al principio. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Toby no cenó en silencio para luego retirarse solo a su sala de juegos como solía hacer. El niño se quedó en la larga mesa del comedor, balanceando sus piernas que aún no llegaban al suelo, y comenzó a hablar. «Papá, se llama Rosa», dijo, sus ojos iluminándose de una manera que Donovan no recordaba haber visto en mucho tiempo. No me hizo 1000 preguntas como los tutores. Simplemente se sentó a mi lado. ¿Y sabes qué, papá? Partió su hamburguesa por la mitad y me dio una parte, aunque se notaba que ella también tenía hambre. Dijo que la compartió porque quiso. Donovan dejó el cuchillo y el tenedor y escuchó. Se había acostumbrado tanto a las cenas silenciosas que el sonido de su hijo hablando con tanto entusiasmo lo dejó sin saber cómo responder. Durante toda la comida, el nombre de Rosa apareció una y otra vez como un estribillo. Me dijo que no estoy tan solo como creo, papá. Dijo que los adultos estén ocupados no significa que no te quieran. Toby le contó sobre la forma en que ella sonreía, la forma en que le alborotaba el pelo, la forma en que le dijo que no corriera tan lejos la próxima vez porque haría que todos se preocuparan. El niño incluso recordaba el color de su abrigo descolorido y la gastada bolsa de tela que llevaba al hombro. Donovan se sentó a escuchar, y dentro de él surgió una emoción tan enredada que no pudo nombrarla. Habían pasado 2 años desde que la madre de Toby había muerto, y él había volcado en este niño todo lo que el dinero podía comprar. Había contratado tutores graduados de las escuelas más prestigiosas. Traía a un psicólogo infantil a la casa cada semana. Y llenó la sala de juegos de su hijo con todos los juguetes que cualquier niño podría soñar. Y sin embargo, ninguna de esas cosas había hecho brillar los ojos de Toby como lo hacían ahora mientras hablaba de una mujer pobre y media hamburguesa compartida en los escalones de un parque. Cuando Donovan arropó a su hijo en la cama esa noche, Toby le agarró la manga antes de que pudiera apagar la luz. «Papá, ¿podemos ir al parque otra vez mañana?», preguntó, su voz llena de esperanza. «Quizás la señorita Rosa esté allí». Donovan se quedó quieto. «Ya veremos, hijo», respondió, una respuesta que supo que era una evasiva en el momento en que salió de su boca.
pero cuando salió de la habitación de su hijo y cerró la puerta, la pregunta de Toby lo siguió por el largo y vacío pasillo. De pie, solo en su oscuro estudio, Donovan se sirvió un vaso de licor, pero no lo bebió. Pensó en la mujer del parque, en la forma en que había rechazado su fajo de dinero, en la frase que había dicho con una mano sobre el corazón cuando le dijo que no vendería esa parte de sí misma. Había pasado toda su vida creyendo que todo en este mundo tenía un precio, que el poder y el dinero podían comprar obediencia, lealtad, incluso afecto. Pero esta mujer, en una sola tarde, había hecho lo que toda su fortuna no había logrado en 2 años. Había hecho sonreír a su hijo. Donovan no era el tipo de hombre que dejaba pasar las cosas que no entendía. Cogió el teléfono y llamó a Bridge. «Hay una mujer», dijo, su voz baja y clara. «Se llama Rosa. Estuvo en el parque Harborview esta tarde. Quiero saber quién es, dónde vive y a qué se dedica». Al otro lado de la línea, Bridge dudó un momento porque entendía demasiado bien que cuando su jefe pedía que se investigara a alguien, esa persona solía estar en serios problemas. Pero esta vez había algo diferente en la voz de Donovan. No la frialdad de un depredador, sino una curiosidad casi tan suave que sonaba a debilidad. Algo que Bridge nunca antes le había oído. «No quiero que nadie la moleste», añadió Donovan, como si hubiera leído los pensamientos de su subordinado. «Solo averígualo». Colgó, se acercó a la ventana y, por primera vez en muchos años, el hombre más poderoso de Ironport se encontró curioso por una persona. No porque fuera una amenaza, sino porque guardaba un secreto que anhelaba comprender. En solo 2 días, Bridge había colocado un delgado expediente sobre el escritorio de Donovan. Rosalind Hartley, 27 años, recién llegada a Ironport, hacía poco más de 3 meses. Trabajaba en 2 empleos a la vez, criando a su pequeña hija sola en un apartamento alquilado en un barrio obrero pobre en el lado oeste de la ciudad. Sin deudas sospechosas, sin conexiones turbias, sin vínculos con ningún poder en la ciudad. Solo una mujer luchando por vivir decentemente en un lugar donde la vida decente no era fácil. Donovan leyó ese expediente una y otra vez, y cuanto más leía, más sentía que algo lo atraía hacia esta persona. La noche siguiente, en lugar de sentarse en el viejo almacén junto al agua o en su oscuro estudio, Donovan Crane hizo algo que ni siquiera Bridge había esperado. Le dijo al chofer que lo llevara a un pequeño y destartalado restaurante cerca de la estación de autobuses. El lugar donde el expediente decía que Rosa trabajaba en el turno de noche. El restaurante era estrecho, iluminado por tenues luces amarillas, el olor a grasa y café se mezclaba en el aire. Donovan entró, vistiendo su caro abrigo negro, y su presencia hizo que todo el restaurante se detuviera por un momento, aunque nadie sabía quién era. La gente aún podía sentir una extraña corriente que emanaba de este hombre. Se sentó en una mesa en la esquina, y cuando Rosa salió de la cocina con un delantal atado a la cintura, se detuvo en seco al reconocerlo. «El padre de Toby», dijo, sorprendida y recelosa a la vez. «¿Me está buscando?» Donovan asintió, y por primera vez en su vida, el hombre acostumbrado a controlar cada conversación se encontró buscando palabras con torpeza. «No quería molestarla en el trabajo», dijo. Su voz era algo rígida, pero quería agradecerle de una manera más adecuada que con un fajo de dinero. Rosa se cruzó de brazos y se mantuvo a corta distancia de la mesa. «Ya le dije que no necesito que me agradezca. Solo hice lo que cualquiera debería hacer». «Pero no todos lo hacen», respondió Donovan. Y la verdad de esa frase fue suficiente para que Rosa se callara. Se aclaró la garganta, girando el anillo de plata en su dedo, un hábito que se revelaba cada vez que no tenía el control total de la situación. «Mi hijo ha estado hablando de usted durante 2 días. Nunca lo había visto así». Hizo una pausa como si luchara con palabras que no pertenecían a su mundo. «Me gustaría invitarla a usted y a su hija a comer. Una comida adecuada, una decente. No para pagarle, sino porque creo que a Toby le haría feliz volver a verla. Y quizás a mí también». La última frase salió tan bajo que fue casi un murmullo, y la torpeza de ese hombre poderoso tenía algo extraño y honesto a la vez. Rosa lo miró durante un buen rato, dividida por dentro. No conocía a este hombre. No sabía nada de él, excepto que era rico y que había algo en él que hacía que la gente mantuviera la distancia. El instinto de una madre soltera cautelosa le decía que se negara, que se mantuviera alejada de un extraño rico que había aparecido de repente en su lugar de trabajo. «No lo conozco», dijo claramente, «y tengo que tener cuidado porque tengo una hija». Donovan asintió sin el menor signo de ofensa. «Tiene razón», respondió. «No sabe nada de mí. Si yo fuera usted, también tendría cuidado». Esa honestidad sorprendió un poco a Rosa. Miró por la pequeña ventana, donde la gente afuera seguía pasando apresuradamente. Luego pensó en el niño solitario cuyos ojos se habían iluminado cuando alguien lo escuchó. No lo hacía por el hombre que tenía delante, sino por ese niño. «Una comida», dijo finalmente, su voz todavía cautelosa, pero más suave ahora. «En un lugar público, durante el día, y llevaré a Maddie conmigo. Si eso hace feliz a Toby, estoy dispuesta. Pero le digo ahora, no necesito nada de usted excepto eso». Donovan asintió, y algo parecido al alivio cruzó su rostro curtido. «De acuerdo»,
dijo. Gracias, Rosa. Cuando se levantó y salió del restaurante, Rosa observó su alta figura desaparecer tras la puerta. Incapaz de entender por qué un hombre como ese tenía que esforzarse tanto solo para ofrecer una simple invitación. La comida tuvo lugar el sábado a mediodía en un cálido restaurante familiar con un patio exterior sombreado. Un lugar luminoso y concurrido, exactamente como Rosa había pedido. Llegó con Maddie, y la niña llevaba el vestido más bonito que tenía, aunque solo era un vestido viejo que Rosa había lavado y planchado con tanto cuidado que parecía casi nuevo. Toby ya estaba sentado en la mesa con su padre, y en el momento en que vio a Rosa, su rostro se iluminó. Pero lo que atrajo la atención de todos fue el instante en que los dos niños se vieron. Maddie, con la inocencia intrépida de una niña de 5 años que nunca había aprendido a reconocer barreras, corrió directamente hacia Toby. Anunció que su camisa tenía un dinosaurio que le gustaba. Luego, inmediatamente preguntó si sabía qué comía un tiranosaurio Rex. Toby, que estaba acostumbrado a que los niños en la escuela mantuvieran la distancia porque sabían quién era su padre, se quedó atónito ante esta amistad que llegó sin ninguna duda. Tartamudeó que un tiranosaurio Rex comía carne, y Maddie gritó de alegría. Acercó una silla a su lado y comenzó una interminable serie de preguntas sobre dinosaurios, sobre el espacio exterior y sobre por qué el cielo era azul. Había algo en la inocencia de Maddie que tocó una puerta dentro de Toby, una que todos los caros tutores y psicólogos infantiles nunca habían podido abrir. A la niña no le importaba si Toby era rico o pobre. No era cautelosa por el nombre de su padre. No lo miraba como si fuera diferente. Para Maddie, Toby era simplemente un nuevo amigo que sabía de dinosaurios, y eso era más que suficiente. Poco a poco, el caparazón protector de Toby comenzó a desprenderse en pedazos. Empezó a hablar de su avión a control remoto, luego invitó a Maddie a ayudarle a inventar un nombre para un dinosaurio imaginario. Los dos niños se rieron, juntaron sus cabezas y garabatearon por todo el mantel de papel. Y entonces sucedió. Toby soltó una carcajada. No fue la pequeña sonrisa en la comisura de sus labios que Rosa había visto en el parque, sino una risa brillante, clara y despreocupada. La risa de un niño al que realmente se le permitía ser un niño. Al otro lado de la mesa, Donovan se quedó quieto. Dejó su vaso de agua y, por un momento, el hombre al que todo Ironport temía se sentó inmóvil, escuchando la risa de su hijo como si fuera el sonido más hermoso que jamás hubiera oído. Habían pasado 2 años desde que había oído a su hijo reír así. Rosa captó su mirada y leyó todo en ella. El asombro, la alegría y el dolor sordo de un padre que se da cuenta de lo que se ha perdido. No dijo nada al respecto, solo sonrió levemente y dijo con voz suave: «Los niños no necesitan mucho, solo necesitan ser escuchados y tener a alguien a su lado». Donovan se volvió para mirarla. «¿Cómo lo haces?», preguntó, con voz baja. «¿Cómo sabes qué hacer con ellos?». Rosa se encogió de hombros, sus ojos siguiendo a los dos niños mientras charlaban felices. «No sé qué hacer en absoluto», respondió honestamente. «Simplemente estoy presente. Creo que la gente sigue creyendo que amar a un niño significa darles muchas cosas. Pero lo que más recuerdan son los momentos en que alguien estuvo realmente allí con ellos. No a medias, no escuchando mientras miran un teléfono, sino realmente allí». Sus palabras eran simples, pero para Donovan fueron como un rayo de luz que caía en una habitación oscura donde había vivido demasiado tiempo. Durante la comida, Donovan dijo poco, pero observó. Observó la forma en que Rosa se agachaba para limpiar la salsa de la barbilla de su hija. La forma en que escuchaba las historias de Maddie con el tipo de atención que las hacía parecer lo más importante del mundo. La forma en que animaba suavemente a Toby cada vez que se volvía tímido. Y se dio cuenta de que esta mujer, que no tenía nada en sus manos más que amor, era rica de una manera que toda su fortuna nunca podría igualar. Cuando la comida terminó y los dos niños se abrazaron y prometieron volver a verse, Toby corrió y tomó la mano de Rosa. La miró y le preguntó si podía volver a verla a ella y a Maddie. Rosa se agachó, sonrió y dijo: «Por supuesto». Al ver esa escena, Donovan sintió una extraña emoción que comenzaba a arraigarse en su pecho, un calor que había enterrado hacía mucho tiempo. Y de repente se dio cuenta de que no quería a esta mujer cerca solo por el bien de su hijo, sino también por el suyo. Esa comida plantó una semilla dentro de Donovan que no pudo ignorar. En los días siguientes, sus hombres comenzaron a notar que su jefe cambiaba de maneras pequeñas pero inconfundibles. Algunas noches, en lugar de quedarse en el almacén junto al agua para discutir negocios hasta altas horas, Donovan se levantaba en medio de una reunión, se ponía el abrigo y decía que tenía que irse a casa. Bridge y los demás intercambiaron miradas perplejas porque en todos esos años, nada había sido más importante que el trabajo para Donovan Crane. Pero ahora llegaba a casa antes de que el cielo se oscureciera por completo, justo a la hora en que Toby cenaba. Y por primera vez en mucho tiempo, padre e hijo se sentaron juntos en la larga mesa del comedor que antes siempre había albergado solo al niño. Su torpeza en el papel de un padre común era casi divertida y desgarradora a la vez.
Una noche, después de que la ama de llaves se fuera a casa, Toby dijo que quería un vaso de leche tibia antes de dormir, como su madre solía preparárselo. Donovan se paró en su vasta y reluciente cocina y miró a su alrededor como si fuera una tierra extraña. La mano que había hecho temblar incluso a los hombres más duros, la mano acostumbrada a dar órdenes y decidir el destino de otros, ahora buscaba a tientas el cartón de leche. Vertió demasiado, y luego demasiado poco, y la calentó hasta que casi se derramó. Le llevó el vaso de leche, no del todo perfecto, a su hijo, y Toby lo bebió con solemne cuidado. Como si fuera la cosa más fina del mundo, aunque ambos sabían que estaba lejos de ser perfecto. «Gracias, papá», dijo el niño, y había una felicidad en su voz que hizo que el corazón de Donovan doliera. Esa noche, Toby le pidió a su padre que le leyera un cuento. Donovan se sentó en el borde de la cama, sosteniendo el libro de imágenes con torpeza en sus manos, y comenzó a leer con la voz profunda que estaba mucho más acostumbrada a hacer amenazas que a contar cuentos de hadas. Tropezó con las palabras, deteniéndose en lugares porque no sabía cuándo subir o bajar la voz, pero a Toby no le importó en absoluto. El niño yacía de lado, con los ojos fijos en el rostro de su padre, escuchando como si esto fuera lo más milagroso que hubiera sucedido en esa habitación. Cuando la historia terminó, Donovan cerró el libro y estaba a punto de apagar la luz cuando Toby le agarró la mano. «Papá», preguntó el niño, su voz pequeña y vacilante en la oscuridad. «¿Fue porque me porté mal que no te quedabas mucho en casa conmigo antes?» La pregunta golpeó a Donovan como un golpe que ningún enemigo suyo había logrado asestar. Se quedó allí en silencio, con la garganta apretada. Y en ese momento, el hombre que nunca mostraba emociones ante nadie de repente sintió que le ardían los ojos. «No, hijo», logró decir finalmente, su voz áspera y densa. «Nunca fue por ti, fue por mí. Me equivoqué al pensar que darte tantas cosas sería suficiente. Pensé que si trabajaba lo suficiente, ganaba suficiente dinero y construía un muro lo suficientemente fuerte a tu alrededor, estarías seguro y feliz. Pero olvidé que lo que más necesitabas era solo que yo estuviera aquí». Extendió la mano y acarició el cabello de Susan, el gesto torpe pero lleno de ternura. «Lo siento, Toby, empezaré de nuevo». El niño sonrió en la oscuridad, rodeó el cuello de su padre con sus pequeños brazos, y Donovan lo abrazó con fuerza, sintiendo ese pequeño corazón latir cerca de su pecho. Cuando salió de la habitación de su hijo esa noche y se quedó solo en el largo pasillo, supo que algo en el muro de acero que había construido alrededor de su vida se había agrietado. Y a través de esa grieta, por primera vez en 2 años, una luz cálida comenzaba a filtrarse. Y comprendió, aunque aún no se atrevía a decirlo en voz alta, que todo esto había comenzado con una mujer y media hamburguesa en los escalones de un parque. En las semanas siguientes, Rosa y Donovan se encontraron algunas veces más. Siempre por los 2 niños, siempre en lugares luminosos y concurridos. Poco a poco, su cautela comenzó a disminuir. Ese hombre tranquilo nunca cruzó un límite. Siempre fue educado, siempre mantuvo la distancia adecuada. Y ella comenzó a ver en él a un padre que aprendía torpemente a amar a su hijo. No le preguntó a qué se dedicaba, y él no se lo dijo. En el mundo de lucha de Rosa, un hombre rico con ropa elegante podría haber sido cualquiera. Un empresario, un abogado, un inversor. No tenía motivos para sospechar nada hasta que una tarde todo cambió en solo unos minutos. Ese día, Rosa terminó su turno antes de lo habitual y se detuvo en una pequeña tienda de comestibles en el centro para comprar algunas cosas para Maddie. La señora Marlene, la dueña del restaurante donde trabajaba Rosa, casualmente caminaba con ella. Marlene había vivido en Ironport casi toda su vida, una mujer experimentada que conocía cada rincón y cada nombre peligroso de la ciudad. Mientras las dos caminaban por la acera, un elegante coche negro se deslizó y se detuvo frente a un edificio cercano. Y el hombre que salió fue Donovan Crane. Él no vio a Rosa, pero lo que ella presenció a continuación la dejó helada. La gente en la acera, los que habían estado hablando, los hombres de aspecto rudo, todos de repente se callaron y se apartaron a su paso. Un hombre corpulento inclinó la cabeza apresuradamente ante él, con la voz temblorosa. Otros evitaron su mirada, como si incluso mirarlo directamente a los ojos pudiera traer un desastre. Toda la calle pareció contener la respiración mientras Donovan pasaba. Y la forma en que la gente se encogía ante él no era respeto, era puro miedo. Al lado de Rosa, Marlene le agarró el brazo con fuerza. Su voz bajó con tensión. «Dios mío, no mires», susurró, tirando de Rosa hacia la sombra de un toldo. «No sabes quién es ese». Rosa negó con la cabeza. Su corazón latía con fuerza. «Ese es Donovan Crane», dijo Marlene, cada palabra saliendo como si el propio nombre fuera peligroso de pronunciar. «En esta ciudad, nada sucede en el puerto sin que él lo sepa. La gente dice que tiene en sus manos la mitad del submundo de Ironport. Los que lo ofenden desaparecen sin dejar rastro. Ni siquiera la policía se atreve a tocarlo. Aléjate de ese hombre, lo más lejos que puedas». Cada palabra de Marlene se clavó en Rosa como una cuchilla. Se quedó allí, con la espalda contra la pared fría, viendo al hombre alto desaparecer en el edificio.
y el mundo entero pareció ponerse patas arriba bajo sus pies. Ese hombre, el hombre que se había sentado con ella en el restaurante, torpe e inseguro de qué decir a los dos niños. El hombre que la había escuchado hablar de amor y regalos con los ojos hambrientos de alguien que busca algo que ha perdido. El padre torpe que le había pedido que le enseñara a hacer reír a su hijo. Ese hombre era el que toda la ciudad temía. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había permitido que su hija, su pequeña Maddie, se sentara en la misma mesa, jugara, se hiciera amiga del hijo de un jefe criminal. Había llevado a su hija a la órbita de un mundo cuyo peligro ni siquiera podía imaginar. Todas las bellas imágenes que había comenzado a construir en su corazón de repente se hicieron añicos. Y en su lugar apareció el miedo helado de una madre. Pensó en las palabras de Marlene, que los que lo ofendían desaparecían, y su corazón se encogió. Durante todo el camino a casa esa noche, las piernas de Rosa se sentían pesadas. Su mente giraba entre dos imágenes que no podía conciliar. Un padre tierno aprendiendo a amar a su hijo, y un capo cuyo solo nombre era suficiente para hacer que toda una calle bajara la cabeza. No sabía qué imagen creer. Y por primera vez desde el día en que lo conoció, Rosa tuvo miedo. Esa noche, Rosa no pudo dormir en absoluto. Se sentó en el borde de la cama, viendo a Maddie dormir profundamente con los brazos alrededor de su viejo oso de peluche gastado, mientras un miedo helado seguía apretándose alrededor de su pecho. Había perdido demasiado en su vida. Había luchado demasiado para construirle a su hija un hogar pobre pero seguro. Y ahora, la idea de que podría haber arrastrado accidentalmente a su hija a la órbita de un mundo peligroso la dejaba sin aliento. Las palabras de Marlene resonaban una y otra vez en su cabeza. Los que lo ofenden desaparecen sin dejar rastro. Imaginó enemigos invisibles, peligros acechando a ese hombre, y se preguntó qué pasaría si Maddie estuviera en el lugar equivocado en el momento equivocado. Como madre soltera, no tenía a nadie en quien apoyarse, ninguna red de seguridad excepto ella misma. No podía correr ese riesgo. No correría ese riesgo. Pero incluso mientras esa decisión tomaba forma, algo más dentro de ella se revelaba. Pensó en el hombre que realmente había conocido, no en la sombra aterradora de la calle, sino en el padre sentado torpemente en la mesa, el hombre que le había preguntado cómo hacer reír a su hijo, el hombre que le había escuchado hablar de amor con los ojos de alguien hambriento por ser salvado. Había visto la forma en que miraba a Toby, y ese tipo de amor no podía fingirse. ¿Podría un padre que amaba a su hijo tan profundamente ser un hombre completamente cruel? Su corazón le decía que él era mucho más complicado que el nombre que toda la ciudad susurraba con miedo. Pero entonces la razón apartó ese pensamiento, porque no tenía derecho a apostar la seguridad de su hija por un sentimiento. No vivía solo para ella. Tenía a Maddie. Y una madre tiene que poner a su hijo por encima de todo, incluso por encima de las cosas que su corazón anhelaba en silencio. A la mañana siguiente, cuando sonó su teléfono y la pantalla mostró un número que había llegado a reconocer, Rosa lo dejó sonar hasta que se silenció. La segunda vez que sonó, tampoco respondió. Cuando apareció un mensaje, Donovan preguntando si los niños podían reunirse ese fin de semana porque Toby lo esperaba con muchas ganas. Lo miró durante mucho tiempo, con los dedos temblorosos. Luego, finalmente, escribió unas pocas líneas diciendo que lo sentía, pero que había estado muy ocupada últimamente, y que quizás no deberían verse más. Lo envió antes de poder cambiar de opinión, y luego se cubrió la cara con ambas manos. Esta era la tercera vez que rechazaba a ese hombre, pero esta vez era completamente diferente a las dos anteriores. La primera vez había rechazado su fajo de dinero por respeto a sí misma. La segunda vez había sido cautelosa por ser un extraño. Pero esta vez se alejaba no por orgullo o cansancio, sino por miedo real. El miedo de una madre que quería proteger a su única hija a toda costa. Pero lo que más le dolía no era ese hombre, era el niño. Unos días después, cuando Rosa pasaba por el parque Harborview con Maddie de camino a casa, la niña de repente tiró de su mano y señaló hacia los familiares escalones de piedra. «¡Mami! ¡Ahí está Toby!», gritó Maddie. Rosa levantó la vista y su corazón pareció encogerse. Toby estaba sentado allí con su niñera, sus pequeños hombros encogidos en la misma postura solitaria que había visto la primera vez que lo conoció. Cuando los ojos del niño se encontraron con los de Rosa, su rostro se iluminó por un breve momento con esperanza, y luego decayó de nuevo cuando vio que ella no se acercaba. No entendía por qué la mujer que le importaba había desaparecido de repente, por qué sus felices encuentros se habían detenido abruptamente. Rosa apretó la mano de Maddie, se dio la vuelta rápidamente antes de que la niña pudiera correr hacia él, y siguió caminando con lágrimas nublando sus ojos. Se dijo a sí misma que estaba haciendo lo correcto, que estaba protegiendo a su hija. Pero, ¿por qué lo correcto le rompía el corazón de esa manera? ¿Y por qué la imagen de los ojos decepcionados de ese niño seguía persiguiéndola, negándose a dejarla en paz? Donovan no era el tipo de hombre que aceptaba fácilmente una puerta cerrada sin entender la razón. Cuando sus mensajes solo encontraron silencio, y cuando Toby se volvió más callado cada día, decidió encontrar la respuesta él mismo. Una noche, fue al apartamento de Rosa, sin guardaespaldas, sin coche de lujo, solo él de pie ante la vieja puerta del tercer piso.
Cuando Rosa abrió la puerta y lo vio, dio un paso atrás, y él leyó inmediatamente el miedo en sus ojos. «Ya lo sabes», dijo suavemente, no como una pregunta, sino como un hecho. Rosa apretó la mano en el pomo de la puerta. «Ahora sé quién eres, Donovan. La gente me ha hablado de ti y tengo una hija que proteger». Él no la culpó. Solo se quedó allí, y por primera vez desde que lo conoció, ese hombre que siempre parecía tan firme parecía alguien agotado hasta los huesos. «No he venido a obligarte a hacer nada», dijo. «Solo quiero que me escuches una vez. Después de eso, si todavía quieres que me vaya, me iré y nunca más te molestaré». Había algo en su voz que impidió que Rosa cerrara la puerta. Salió al pasillo, mantuvo cierta distancia entre ellos y lo dejó hablar. Donovan guardó silencio durante un buen rato, con la mirada perdida, como si mirara hacia algún lugar lejano en el pasado. Luego comenzó a contarle, con una voz baja y áspera, cosas que un hombre como él nunca había dicho en voz alta a nadie. Le habló de su esposa, Eleanor, la única mujer que le había hecho creer que podía convertirse en un hombre mejor. Ella lo había amado, incluso sabiendo exactamente quién era. Había creído que un día él dejaría ese mundo atrás y viviría una vida normal. Tuvieron a Toby y, durante unos breves años, Donovan probó una felicidad que pensó que nunca le pertenecería. Pero el mundo en el que había entrado nunca deja ir a nadie. 2 años antes, un viejo enemigo que quería vengarse de él había atacado. Y en lugar de apuntarle a él, apuntaron a lo más preciado que tenía. Eleanor murió una noche que debería haber sido completamente normal, simplemente por ser la esposa de Donovan Crane. Su voz se quebró al llegar a esa parte, y no dio más detalles, porque incluso recordarlo era suficiente para destrozarlo. «Murió por mi culpa», dijo. Y por primera vez, Rosa vio lágrimas brillar en esos fríos ojos grises. «Por la vida que elegí. Juré sobre su tumba que nunca dejaría que eso le pasara a Toby. ¿Y sabes lo que hice? Lo encerré. Construí muros a su alrededor. Contraté gente para vigilar cada uno de sus pasos. Convertí toda la casa en una fortaleza. Pensé que estaba protegiendo a mi hijo, pero en realidad convertí su infancia en una prisión sin amor. Tenía tanto miedo que olvidé que un niño necesita vivir, no solo estar a salvo». Se volvió para mirar a Rosa, con los ojos llenos de dolor. «Hasta el día en que se escapó al parque y te conoció. Por primera vez en 2 años, vi a mi hijo sonreír. Tú hiciste lo que todo mi dinero y poder no pudieron hacer. Me recordaste que mi hijo todavía es un niño, y que todavía puede ser feliz». Rosa se quedó allí escuchando en silencio, y todo el miedo dentro de ella dio paso lentamente a otra cosa, una comprensión profunda y dolorosa. Miró al hombre que tenía delante y ya no vio al aterrador capo del que susurraba toda la ciudad, sino a un padre destrozado por la culpa y la pérdida, un hombre que había amado de la única manera retorcida que su dolor le había permitido amar. «No te digo esto para pedir lástima», dijo Donovan, secándose rápidamente la esquina del ojo y recuperando su compostura familiar. «Te lo digo porque mereces saber la verdad, y porque tienes derecho a decidir. Entiendo si quieres mantenerte alejada. Una buena madre tiene que hacer eso». Dio un paso atrás, listo para darse la vuelta. «Pero quiero que sepas que, elijas lo que elijas, salvaste a mi hijo y te estaré agradecido por el resto de mi vida». Luego bajó las escaleras, dejando a Rosa de pie con el corazón más desgarrado que nunca. Mientras Donovan luchaba con los cambios que se agitaban en su interior, al otro lado de la ciudad, en una habitación oscura y densa por el humo de los cigarrillos, otro par de ojos lo había estado observando en silencio durante semanas. Silas Vance estaba sentado detrás de una mesa de madera cubierta de fotografías tomadas en secreto. Sus dedos marcaban un ritmo constante sobre la mesa. Una sonrisa leve y calculadora se dibujaba en sus labios. Durante semanas, los hombres de Silas habían seguido cada movimiento de Donovan Crane. Habían registrado pacientemente cada hábito, cada horario, cada conexión del enemigo que odiaba más que a nadie en el mundo. Silas había esperado demasiado tiempo este momento, lo suficiente como para saber que un ataque precipitado no llevaría a ninguna parte. Necesitaba una debilidad, una grieta en la armadura aparentemente impenetrable de Donovan. Y esas semanas de vigilancia implacable finalmente le habían dado lo que buscaba. Durante años, Donovan Crane había sido una fortaleza intocable. No tenía hábitos que explotar, ni familia más allá del hijo que estaba fuertemente custodiado dentro de una mansión sellada tras altos muros y puertas de hierro. Un niño al que ni siquiera Silas se atrevía a tocar, porque ponerle una mano encima a un niño significaba cruzar una línea que, incluso en el Hampa, podía convertir a un hombre en el objetivo de todos. Pero recientemente, algo había cambiado. Las fotografías esparcidas sobre el escritorio de Silas mostraban a un Donovan diferente. Un Donovan que salía del almacén cuando el cielo aún estaba claro. Un Donovan sentado en un restaurante familiar corriente. Y lo más importante, un Donovan que visitaba más de una vez un barrio obrero pobre en el lado oeste de la ciudad. Un lugar donde un hombre tan poderoso como él no tenía motivos para poner un pie. Silas había ordenado a sus hombres que investigaran más a fondo.
y el nombre de Rosalind Hartley, junto con su pequeña hija, emergió lentamente de las lejanas fotografías. Una mujer pobre, murmuró Silas, pasando las fotos de Rosa caminando por la calle con la mano de Maddie en la suya. ¡Qué inesperado! Casi se rió de la amarga ironía del destino. El hombre que le había quitado todo, que había aplastado el imperio de su padre y robado todo lo que debería haberle pertenecido, finalmente había expuesto su debilidad fatal, a través de una mujer corriente y su propia y estúpida compasión. Para Silas, esto ya no era simplemente una lucha por el territorio. Era una oportunidad para cobrar la deuda de sangre que había ardido dentro de él durante tantos años. Para hacer que Donovan probara la misma pérdida que Silas había soportado cuando vio caer a su padre y su herencia desvanecerse como el humo. Quería que Donovan entendiera lo que se sentía al estar indefenso mientras algo precioso era arrancado de sus manos y no había nada que pudiera hacer. Averigüen más sobre esta mujer, ordenó Silas al subordinado que estaba a su lado, su voz fría y plana. ¿Dónde trabaja? ¿Cómo se mueve? ¿A qué hora sale? Quiero saberlo todo. El subordinado asintió y lo anotó. Pero, ¿y la niña?, preguntó. Silas hizo un gesto con la mano. Un destello de cálculo cruzó sus ojos. No voy a tocar a los niños, dijo. No por bondad, sino porque incluso él entendía el precio de cruzar esa línea. Solo necesito a la mujer. Solo con tocarla será suficiente para que Crane pierda la cabeza. Un león que pierde su frialdad no es más que una bestia herida. Y una bestia herida es mucho más fácil de matar. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró la ciudad que brillaba con luces. La misma ciudad que Donovan tenía en sus manos, la ciudad que Silas creía que debería haber sido suya. La tormenta se acercaba y esta vez no perdería su oportunidad. En la oscuridad de la habitación, la sonrisa de Silas Vance era tan fría como una cuchilla. Y en algún otro lugar de la ciudad, Rosa no tenía idea de que su amabilidad la había puesto sin saberlo en la mira de uno de los hombres más peligrosos que existían. Esa noche era viernes, y el restaurante de la señora Marlene estaba más concurrido de lo habitual. Antes de comenzar su turno, Rosa había llevado a Maddie a casa de la señora Álvarez como siempre. Le recordó a la niña que se portara bien y le prometió que volvería a casa temprano para terminar el cuento inacabado de la princesa. La niña rodeó el cuello de su madre con sus brazos, luego corrió felizmente al cálido apartamento de la vecina, donde estaría a salvo y lejos de todo lo que estaba a punto de suceder. Toby también estaba en casa esa misma noche con su niñera, dentro de la mansión sellada tras altas puertas, completamente ajeno a lo que se cernía lentamente sobre la mujer que le importaba. Ambos niños estaban en un lugar seguro, lejos de la oscuridad que se acercaba. Y eso fue lo único por lo que más tarde, cuando todo hubo pasado, tanto Rosa como Donovan agradecerían silenciosamente al destino. Cuando el restaurante cerró y los últimos clientes se fueron, Rosa se desató el delantal, se despidió de Marlene y salió al estacionamiento trasero para tomar el último autobús. El lugar estaba desierto, con solo las luces amarillentas de la calle brillando sobre los charcos que había dejado la lluvia de la tarde. Había dado solo unos pocos pasos cuando se dio cuenta de que algo andaba mal. 2 coches negros bloqueaban silenciosamente la salida, y de la oscuridad, varias figuras altas salieron, rodeándola de una manera que hizo que su corazón latiera con fuerza. Rosa se detuvo, agarrando su bolsa de tela con fuerza contra su pecho. El instinto le decía que no eran personas que pasaban por allí por casualidad. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, tratando de que su voz no temblara. El hombre más alto se adelantó. Llevaba una chaqueta de cuero negra, su rostro frío bajo la luz. «Señorita Hartley», dijo, su voz plana y amenazante. «Nuestro jefe quiere hablar con usted. Será más fácil para todos si viene con nosotros en silencio». Rosa dio un paso atrás, sus ojos buscando rápidamente una salida, pero ya estaba rodeada. Su corazón gritaba de miedo, pero dentro de ese miedo, un solo pensamiento la mantenía en pie. No podía derrumbarse porque en el apartamento de la señora Álvarez, Maddie la esperaba para volver a casa. «No sé quiénes son ustedes, y no sé quién es su jefe», dijo, su voz más firme ahora, aunque sus manos todavía temblaban. «Solo soy una camarera normal. Se han equivocado de persona». El hombre soltó una risita fría, una sonrisa sin calidez. «No nos hemos equivocado de persona, señorita Hartley. Rosalind Hartley, con una pequeña hija llamada Maddie. Como puede ver, sabemos bastante sobre usted». Cuando Rosa escuchó el nombre de su hija salir de la boca de un extraño, la sangre en su cuerpo pareció congelarse. Esto ya no era solo sobre ella. «¿No mencione a mi hija?», dijo, su voz de repente dura como el hierro, sus ojos ardiendo con el coraje de una madre lista para enfrentar al mundo entero para proteger a su hija. «¿Qué quieren de mí?». El hombre se acercó, y Rosa pudo sentir el peligro que emanaba de esta gente. «No queremos nada de usted», dijo. «Usted es solo un peón. Hay un hombre al que le importa mucho que usted esté a salvo, y nuestro jefe quiere usar eso. Usted viene con nosotros, y Donovan Crane vendrá a buscarla». Rosa entendió de inmediato. Todo lo que había temido durante tanto tiempo ahora se derrumbaba a su alrededor.
no por algo que hubiera hecho mal, sino porque su amabilidad la había arrastrado accidentalmente a una guerra entre hombres que ni siquiera conocía. Pensó en correr, pensó en gritar, pero sabía que no tenía ninguna posibilidad. Intentó ganar tiempo, retrocediendo lentamente hacia la luz, todavía hablando para distraerlos mientras su mano se deslizaba silenciosamente en su bolso para encontrar su teléfono. Pero el hombre se dio cuenta. Se adelantó y bloqueó su mano. Le arrebató el bolso. Y en ese instante caótico, Rosa supo que había caído en una trampa que solo una persona en el mundo podía deshacer. Solo tuvo tiempo suficiente para rezar en silencio para que, pasara lo que pasara, su Maddie estuviera a salvo, antes de ser forzada a entrar en uno de los coches negros y desaparecer en la noche de Ironport. La noticia llegó a Donovan menos de una hora después. La señora Marlene se preocupó cuando Rosa no subió a su autobús habitual y luego encontró su bolso de tela abandonado en el pavimento del estacionamiento. Había intentado desesperadamente correr la voz y, a través de las enredadas conexiones del hampa, el rumor de que los hombres de Silas Vance acababan de hacer su movimiento llegó rápidamente a Donovan. Cuando Bridge se lo informó, el hombre sentado en su estudio se levantó de repente, y lo que apareció en su rostro provocó un escalofrío incluso en Bridge. Aunque lo había seguido durante más de 10 años, no fue una fuerte explosión de ira. Fue una quietud mortal. La quietud de una tormenta en el instante antes de que arrase con todo a su paso. Silas había cruzado la única línea que incluso los enemigos de Donovan sabían que no debían tocar. Había puesto sus manos sobre una persona inocente, una mujer que no tenía nada que ver con su mundo, solo para atraer a Donovan a una trampa. «Encuentra dónde la tiene», dijo Donovan. Su voz era tan baja que era aterradora. «Ahora mismo». La red de Donovan se movió más rápido que cualquier fuerza en la ciudad. En menos de 2 horas, sus hombres habían rastreado el lugar donde Silas retenía a Rosa. Un almacén abandonado en el puerto sur, la misma zona que Silas todavía soñaba con recuperar. Donovan no dudó ni un segundo. Se puso su abrigo negro y, cuando salió del coche frente a ese almacén con sus hombres más leales a su lado, ya no era el padre torpe que calentaba leche para su hijo, ni el hombre que buscaba torpemente las palabras para invitar a alguien a comer. Era Donovan Crane, el hombre que había construido un imperio entero con una voluntad de acero. Y esta noche, todo ese poder se concentraba en un único propósito. La puerta del almacén se abrió de golpe, y lo que sucedió después demostró exactamente por qué todo Ironport temía su nombre. Los hombres de Silas, aunque numerosos y completamente armados, se dieron cuenta rápidamente de que habían subestimado al hombre que habían provocado. Donovan y sus hombres irrumpieron con la decisión y precisión de personas que no conocían la duda. Y uno por uno, los secuaces de Silas fueron sometidos, desarmados y arrojados al suelo antes de que siquiera entendieran lo que estaba sucediendo. En medio del almacén, Rosa estaba atada a una silla, y cuando la puerta se abrió de golpe, sus ojos encontraron a Donovan a través del caos. En ese momento, todo el miedo que había sentido sobre quién era él desapareció, porque lo que vio no fue un monstruo, sino a alguien que se apresuraba a salvarla. Silas Vance, al darse cuenta de que el juego se había vuelto en su contra, se retiró a un rincón de la habitación. Su arrogancia anterior ahora daba paso al pánico. Donovan caminó hacia él, cada paso lento, y todo el almacén pareció contener la respiración. «Conoces las reglas», dijo Donovan, su voz baja y fría como el hielo. «En este mundo sucio nuestro, hay líneas que nadie puede cruzar. Puedes venir por mí. Puedes luchar por territorio, dinero, poder, y aceptaré esas reglas. Pero tocaste a una mujer inocente para conseguir lo que querías». Se detuvo justo frente a Silas, y sus ojos grises brillaron con algo que hizo que el hombre retrocediera. «Eso es algo que nunca perdonaré». La confrontación entre los dos hombres fue breve y final. Silas, a pesar de todos los grandes sueños que había alimentado, no era rival para un hombre como Donovan una vez que había tomado una decisión. En solo unos momentos, fue completamente dominado, despojado de todo en lo que había confiado. Sus hombres, sus armas e incluso la arrogancia que lo había alimentado durante tantos años. Donovan no acabó con él porque sabía que había castigos más pesados que la muerte. Y uno de ellos era tener que vivir en completa derrota mientras entendía que había perdido para siempre. «Llévenselo», ordenó, y sus hombres arrastraron a Silas afuera. Luego se dio la vuelta, y en un abrir y cerrar de ojos, el hombre aterrador de un momento antes desapareció por completo. Se arrodilló junto a Rosa, las manos tan acostumbradas a dar órdenes ahora temblaban mientras la desataba. «¿Estás bien?», preguntó, su voz quebrada por la preocupación. «¿Estás herida en alguna parte?». Rosa, recién liberada de la pesadilla, lo miró a los ojos y comenzó a llorar. Ya no porque tuviera miedo, sino porque por primera vez entendió realmente quién era el hombre arrodillado ante ella. Donovan llevó a Rosa a su mansión esa misma noche, no para presumir, sino porque era el lugar más seguro que se le ocurrió. Un lugar donde podría descansar y recuperarse después de la pesadilla que acababa de soportar. En el camino, había enviado a alguien a recoger a Maddie del apartamento de la señora Álvarez. Y cuando madre e hija se reunieron, Rosa abrazó a su pequeña tan fuerte que era como si nunca quisiera soltarla.
Las lágrimas corrían por su rostro mientras sentía el calor familiar de su hija. Maddie, inocente y completamente ajena al peligro que acababa de rozarlos, solo parloteaba sobre cómo la señora Álvarez le había dado galletas y le había dejado ver dibujos animados. Luego preguntó si mami estaba bien porque tenía los ojos muy rojos. Rosa rió entre lágrimas, hundió el rostro en los rizos de su hija y susurró que mami estaba bien. Mami solo estaba feliz de verla. Cuando entraron en la vasta mansión, Toby esperaba en el vestíbulo, su pequeño rostro contraído por la preocupación de una manera que ningún niño debería tener que llevar. Había oído fragmentos de conversaciones de la gente de la casa de que algo malo le había pasado a la señorita Rosa, y durante horas no había podido quedarse quieto. Pero en el momento en que la puerta se abrió y vio a Rosa entrar, sana y salva, todo su rostro se iluminó. El niño corrió hacia adelante, cruzando el gran vestíbulo, y rodeó a Rosa con sus brazos. Sus pequeñas manos se aferraron a su cintura como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo. Y entonces, de sus labios temblorosos salió una palabra que pareció detener a toda la habitación. «Mamá», gritó Toby, su voz quebrándose entre sollozos. «Tenía tanto miedo de perderte». Ese nombre, pronunciado por un niño que no había llamado a nadie con esa palabra sagrada en 2 años, cayó en la habitación y dejó a todos en silencio. Rosa se arrodilló y rodeó al niño con sus brazos. Sus lágrimas caían sin control. No lo corrigió. No le dijo que no era su madre. Porque en ese momento entendió que el amor no necesita sangre para volverse real. Abrazó a Toby con fuerza, una mano todavía sosteniendo la de Maddie, y le susurró al oído que ya estaba aquí. Que no se iría a ninguna parte. A pocos pasos de distancia, Donovan lo presenció todo. Y el hombre que solo unas horas antes había hecho temblar a todo un almacén, ahora estaba allí con los ojos empañados. Había visto muchas cosas en su vida. Había visto poder y traición, muerte y crueldad. Pero nunca había visto nada que derritiera su corazón como la escena que tenía ante él. Su hijo, el niño que creía que había cerrado su corazón para siempre, ahora se aferraba a una mujer y la llamaba mamá. Donovan dio un paso adelante y se arrodilló a la altura de su hijo. Una mano descansaba sobre el hombro de Toby, la otra tocaba suavemente la de Rosa. «Toby», dijo, su voz áspera y llena de emoción. «¿Sabes una cosa? He cometido tantos errores. Pensé que podría protegerte manteniéndote alejado de todo el mundo, pero estaba equivocado. Lo que necesitabas no eran muros, era amor. Y te prometo que, de ahora en adelante, nunca más te dejaré estar solo». Luego se volvió hacia Rosa, y en sus ojos estaban todas las cosas que nunca se había atrevido a decir a nadie. «Gracias», dijo suavemente. «Salvaste a mi hijo. Me salvaste a mí también». Hizo una pausa, luchando con palabras que se sentían extrañas para un hombre como él. «No sé qué nos deparará el futuro. No sé si alguien como tú podría perdonar a alguien como yo. Pero sí sé una cosa. Desde el día en que compartiste media hamburguesa con mi hijo en los escalones de ese parque, encendiste algo en esta casa que pensé que se había apagado para siempre. 4 personas, 3 corazones heridos y una pequeña alma inocente se reunieron en medio de ese vasto vestíbulo. Y por primera vez en mucho tiempo, ninguno de ellos se sintió solo. La conmoción de esa noche obligó a Donovan a enfrentar una verdad que había evitado durante 2 años. Mientras permaneciera en el hampa, las personas que amaba siempre serían objetivos. Eleanor había muerto por eso, y la noche anterior, Rosa casi había sufrido el mismo destino. Ya no podía seguir viviendo bajo la ilusión de que el poder podía proteger a sus seres queridos. Porque ese mismo poder era lo que los había puesto en peligro desde el principio. Pero elegir dejar ese mundo no era tan simple como los de afuera podrían imaginar. Donovan entendía el precio mejor que nadie. Durante muchas noches, se sentó solo en su estudio, luchando con una elección que lo destrozaba. El poder que había ostentado durante 12 años no era solo dinero y miedo, también era un escudo. Una vez que lo soltara, se volvería vulnerable a innumerables viejos enemigos que aún observaban desde las sombras. Hombres que solo esperaban a que se debilitara para atacar. Dejar el trono significaba perder su ejército leal, perder la red de ojos y oídos esparcida por toda la ciudad. Perder la autoridad que una vez había hecho que todo Ironport inclinara la cabeza. Tendría que proteger a su familia sin esas armas en sus manos. Una noche, cuando Rosa pasó para que Toby y Maddie pudieran jugar juntos, lo encontró de pie en silencio junto a la ventana, abrumado por pesados pensamientos. «¿En qué estás pensando?», preguntó suavemente. Donovan guardó silencio durante un buen rato antes de volverse. «Estoy pensando en hacer algo», dijo, «y no estoy seguro de tener el valor para ello. Quiero dejar todo esto atrás. El mundo que mató a Eleanor, el mundo que casi te arrebató de mi lado. Pero si lo dejo, no seré el hombre que pueda protegerlos a los 3 como podía antes. Habrá gente que vendrá por mí. Tendré que empezar de cero, como un hombre común, débil y desprotegido». La miró, con los ojos divididos. «Me temo que renunciar al poder para ser libre puede ser lo mismo que me deje incapaz de proteger a las personas que amo». Rosa se acercó y, por primera vez, tomó su mano por iniciativa propia.
La mano que una vez había hecho temer a toda una ciudad ahora temblaba dentro de la suya. Donovan, dijo suave pero firmemente, un muro puede mantener a los enemigos fuera, pero también puede encarcelar a las personas que están dentro. Ya lo has visto con Toby. La verdadera seguridad no proviene de sembrar el miedo. Proviene de personas que están dispuestas a estar a tu lado porque te aman, no porque te teman. Sus palabras desataron algo anudado en lo profundo de Donovan. Se dio cuenta de que durante todos esos años había confundido el control con la seguridad y el miedo con la lealtad. Decidió elegir un camino más difícil, pero más verdadero. En las semanas siguientes, Donovan comenzó a desmantelar el imperio que había construido, pieza por pieza, con cuidado y sabiduría. No dio un paso ingenuo hacia la luz, dejando a su familia indefensa. En cambio, usó su mente aguda y su red para hacer una retirada calculada. Entregó ciertas operaciones a otros, cortó lazos peligrosos y convirtió la enorme fortuna que había acumulado en cosas legales y duraderas. Usó sus recursos ya no para sembrar el miedo, sino para construir, para proteger a los vulnerables, para crear trabajo para la misma gente del barrio obrero pobre donde Rosa una vez luchó por sobrevivir. Ese camino estuvo lejos de ser fácil, y todavía había noches en las que tenía que permanecer vigilante contra las sombras del pasado. Pero cada vez que veía a Toby reír y jugar con Maddie, cada vez que captaba la confianza en los ojos de Rosa, sabía que el precio valía la pena. Y Rosa, la mujer que una vez se había alejado por miedo, ahora entendía que una persona no debe ser juzgada solo por la sombra que su pasado proyecta sobre ella, sino por las decisiones que se atreve a tomar para ser mejor. Y ella eligió creer en ese hombre. Pasaron 6 meses, y en una tarde de finales de otoño, cuando la luz dorada del sol se posaba suavemente sobre las copas de los árboles del parque Harborview, la gente podía ver una escena que solo medio año antes nadie se habría atrevido a imaginar. En los mismos escalones de piedra donde todo había comenzado, 2 familias estaban sentadas juntas bajo la fresca sombra de los árboles. Rosa extendió una servilleta sobre los escalones y colocó sándwiches que había hecho con sus propias manos. Y esta vez no se trataba de dividir una hamburguesa por la mitad por necesidad, sino de una comida cálida y abundante, suficiente para todos. Toby y Maddie se perseguían por el césped. Sus risas claras resonaban alegremente en el aire, mezclándose con el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. El niño que una vez se había sentado acurrucado y solo con ojos tristes se había convertido ahora en un niño vivaz, con la mirada chispeante de alegría. Y a su lado siempre había una pequeña amiga que nunca lo dejaba atrás. Donovan se sentó junto a Rosa. Ya no llevaba el frío abrigo negro de un capo, sino la tranquila serenidad de un hombre que finalmente había encontrado la paz. Su vida ya no se medía por el miedo que inspiraba o el imperio que controlaba, sino por las cosas simples que una vez había considerado ordinarias. Una comida al aire libre, la risa de los niños, una mano cálida descansando en la suya. Observó a los 2 niños jugar, luego se volvió para mirar a la mujer que había cambiado toda su vida, y una profunda gratitud surgió en su interior. Una vez había creído que el verdadero poder significaba hacer que otros se sometieran, pero ahora entendía que el mayor poder del mundo era tener a alguien que eligiera quedarse a su lado, no por miedo, sino por amor. Rosa apoyó la cabeza en su hombro, observando en silencio a sus 2 hijos, y supo que, sin importar el camino que tuvieran por delante, lo recorrerían juntos. Su historia es un suave recordatorio de que el valor de una persona nunca se mide por el dinero en su bolsillo o la posición que ocupa, sino por la amabilidad que está dispuesta a dar incluso cuando tiene muy poco. Una madre pobre, con nada más que un corazón cálido, hizo lo que una enorme fortuna no pudo hacer. Calentó un alma que parecía haberse endurecido y congelado bajo el peso de la pérdida. La bondad, cuando se ofrece sin esperar nada a cambio, tiene una fuerza milagrosa. Puede deslizarse a través de los muros más fuertes, tocar los corazones más fríos y reavivar la luz en lugares donde la oscuridad parecía destinada a reinar para siempre. A veces, lo que una persona más necesita no es riqueza o poder, sino simplemente alguien dispuesto a sentarse a su lado, escuchar y mostrarle que no está sola. Y a veces, las cosas más pequeñas, las que parecen casi insignificantes, pueden cambiar una vida entera. Si esta historia ha tocado tu corazón, por favor, dale a me gusta y compártela con tus seres queridos. Y suscríbete a nuestro canal para que cada día puedas escuchar más historias significativas y cautivadoras. ¿Qué te pareció la historia de Rosa y Donovan? ¿Qué parte de su viaje te conmovió más? Por favor, deja un comentario y comparte los sentimientos que nacen de tu corazón, porque siempre esperamos escuchar tu voz. Gracias por pasar tu tiempo con nosotros hasta el último momento. Que tú y tus seres queridos siempre sean bendecidos con abundante salud, alegría desbordante y paz en cada día de sus vidas. Adiós por ahora, y nos vemos de nuevo en las próximas historias.